Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Recientemente se anunció por fin lo que traería el nuevo Vital Bracelet de Ghost Game. Con esto, como es normal si seguís los productos del IP, ya nos enteramos de las nuevas evoluciones de Ganmamon sumado a algunos Digimon nuevos. En este video vengo a hablar de eso en parte, aunque no es el motivo principal, sino cuestionarnos lo siguiente: ¿a dónde está yendo a parar Ghost Game? Ghost Game es, junto a Digimon Universe, la temporada de Digimon con la trama más dilatada. Lo que comenzó como una serie episódica y simpática que poco a poco avanzaba su trama, o que al menos intentaba dar indicios o esbozos de que la cosa iba a ir a algún lado, terminó siendo algo que de trama lineal no tiene casi nada, estando ya en su capítulo 45. Lo que es más, a día de hoy tengo la serie dropeada, y por lo que tengo entendido, debido a que siempre estoy full spoileado de básicamente todo lo que respecta a Digimon, el avance del plot sigue siendo, bueno, casi nulo. Si bien todo este tema da para una videocrítica cuando me ponga al día con la serie, lo que va a ocurrir probablemente durante este mes, así que estén al pendiente de directos y demás, la revelación de nuevos Digimon es cuanto menos preocupante. Ahora que sabemos que Gulus tendrá una Perfect propia y quizás hasta una Ultimate, volviendo a Ganmamon el Digimon protagónico con más evoluciones para él solo en una temporada, que sean propiamente suyas, descontando cosas como Yogres o Cross, lo que debería asustarnos porque con solo las Evos que tienen ahora se arreglaron para dilatar todo lo máximo posible. Pero acá el asunto es, ¿por qué pasa eso? Bueno, pueden existir múltiples factores, desde un guión narrativo demasiado escueto hasta mi favorito, que es motivos comerciales. Para bien o para mal, a Ghost Game no le va mal en literalmente ningún aspecto. Luego de bodrios y bodrios de anime, al fin llegaron a hacer algo muy simpático, que a viejos y nuevos conocidos les gusta. El asunto es que parece que tanto Toei y Bandai decidieron capitalizar sobre esto lo máximo que pudieron. Ghost Game existe debido al éxito del Vital Bracelet. Desde que ese producto inicial salió, tuvimos no solo otro dispositivo acorde a la serie, que era mejor, sino otra versión más que lo supera también. Analizando solamente cómo Bandai planteó los productos, sabemos que prácticamente no tenían nada de esto planeado. Por ejemplo, para que se denote la poca fe que tenían o visión hacia el futuro, recién en esta versión del Vital Bracelet incluyeron algo para poder actualizar el software para no tener que sacar simplemente otra versión física por eso. Porque, por si no lo sabías, la única diferencia entre el Vital Bracelet V azulito era una actualización de software que le agregaba algunas funciones. También estaba el hecho de cómo plantearon las DIMs, lo cual les daba bastantes limitaciones al momento de plantear un roster y otras cosas del estilo, pero bueno, todo eso es tema aparte. El asunto acá es que prácticamente no parece que pensaran que esto iba a durar tanto o la gente lo iba a comprar. Coincidencialmente, mientras los Vital Bracelets se venden como churros, Ghost Game se empezó a estirar como un chicle, y en este pleno apogeo de todo es cuando sacaron el nuevo dispositivo, el cual, por si no lo entendieron hasta ahora, deja completamente obsoleto a los viejos. Y francamente yo no creo que en plena ola Ghost Game se vaya a terminar. Uno creería que lo más lógico sería terminar este anime de forma rápida, o al menos procurar que sea lo más interesante posible y pasar a otra cosa, comercializando el mismo producto o simplemente hacer una secuela, pero parece que eligieron la peor alternativa, la de Pokémon. Es incierto saber la cantidad de capítulos que Ghost Game tendrá, pero ya se está rumoreando que pueden ser unos 60 y tantos, o incluso gente cree que Digimon Ghost Game tendrá el honor de ser la serie más larga de Digimon con unos 100 capítulos. Yo quiero que dimensiones 100 capítulos de Ghost Game donde probablemente solo los últimos 10 avancen la trama. Digimon, como siempre, es una franquicia extrañamente bizarra, donde tener éxito puede significar que seas presa de vos mismo, y aún así creo que esto remarca un precedente interesante que podemos recalcar. Ghost Game no tuvo que ser nostálgico para que la gente lo quiera. Sí, seguro lo están exprimiendo con Adventure y Dios sabe hasta dónde van a llevar eso, pero existe un valor en que sean puros personajes nuevos y diseños nuevos los que están logrando esto, ya que al menos a nivel empresarial le demuestra a Toei y Bandai que si nos das cosas medio decentes de Digimon, te las compramos, y que Digimon funciona más allá de spamearte Adventure a cada rato. Insisto, uno creería que su resolución ante el asunto sería entender que queremos seguir viendo cosas nuevas y buenas, y no prácticamente dilatar todo lo que pudiera un anime. Supongo que lo único que nos queda y la conclusión de todo esto es... ¡Oh, por Dios! Hicieron un Digimon que tiene una capucha con forma de caracol.